Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, revisen sus calificaciones, por favor, para ver si tienen algún inconveniente. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Alguna observación a las calificaciones? ¿Todo conforme? Todo conforme, maestro. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el material del día de hoy. Estamos en la actividad número 3, perdón, 4 ya. Características de la fuente de alimentación. El día de hoy vamos a ver un dispositivo también muy importante que es la fuente de alimentación. Para eso tenemos la hoja de información número 4, está en la plataforma. Y tenemos acá el concepto de nuestra fuente de alimentación. Fuente de alimentación. Bien, vamos a escuchar entonces con mucha atención, por favor. Nosotros vamos a darnos cuenta que la computadora necesita energía. De hecho que sí, como todo dispositivo electrónico. ¿De dónde vamos a alimentar y cómo vamos a alimentar energía a nuestra computadora o portátil? Bueno, justamente el dispositivo que se relaciona a este proceso es el dispositivo fuente de alimentación. La electricidad, como dice acá el concepto, la electricidad proveniente de los tomacorrientes es la corriente alterna, CA. Los enchufes, como ustedes generalmente lo denominan, ¿no? Los enchufes que están en las paredes, que son la línea de energía de la corriente pública, ¿qué tipo de energía nos ofrecen? Un tipo de energía o corriente alterna, no hay que olvidarnos de este término, ¿ya? Alterna. La corriente alterna es una corriente, así vamos a dibujar acá un pequeño diagrama. La corriente alterna es un tipo de corriente fluctuante. A ver, más o menos así, miren, así tiene su fase, tiene su desfase, tiene sus picos y va así por la vida. De esta forma va la corriente alterna. ¿Se observa? Ya, esta es la corriente alterna. Esta corriente alterna es la que nosotros podemos encontrar en nuestro tomacorriente. Y es más, nosotros tenemos una corriente alterna de 220 voltios, ¿ya? O sea, 220 voltios AC, corriente alterna. Si alguna vez te ha pasado corriente, si alguna vez has cogido un cable pelado o por accidente has tocado pues un tomacorriente y has sentido ese sacudón de ese golpe de energía, te ha pasado 220 voltios de corriente alterna. ¿Ya? Eso es. Entonces ya creo que es bastante gráfico, ¿no? Listo. Ahora, sin embargo, todos los componentes internos de un equipo de cómputo, una computadora, requieren alimentación, pero no de corriente alterna de 220, sino de corriente continua, CC. ¿Y cómo es la corriente continua? La corriente continua es más estabilizada. Por decir, si la corriente alterna era así, subía, bajaba, tenía fase, desfase, picos, la corriente continua va a ser así. De esta forma, como la línea azul, estabilizada. Este tipo de corriente se llama corriente continua. ¿Ya? Corriente continua. Ya no es AC, sino es CC. Y en el caso del tamaño, ya no va a ser de 220, sino va a ser de 12 voltios, va a ser de 5 voltios. Por así decirlo, son las corrientes pequeñas que requiere, o los voltajes pequeños que requieren los componentes internos de la computadora, pero continuo. O sea,
Es una diferencia, ¿sí o no? La alterna fluctuante, arriba, abajo, desordenada, y 220 un poquito impura, por así decirlo, pero eso no sirve para los componentes electrónicos. Lo que sirve es la corriente continua, como vemos acá, que es más estabilizada, más tranquila y en menor cantidad. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros conectamos la computadora a nuestra corriente pública, corriente alterna, los componentes internos de la computadora reciban corriente continua y a menor cantidad? ¿Quién hará ese proceso de transformación y reducción de alterna a continua y reducir incluso la cantidad de voltajes? ¿Quién? ¿Qué dispositivo creen que hace este proceso? Abro micrófonos, participemos por favor. ¿Qué dispositivo hace este trabajo? Escucho, estoy escuchando, a ver. ¿Están El por ahí? estabilizador. No, no lo hace el estabilizador. El estabilizador lo único que hace es esto, miren. El estabilizador, si tú tienes vamos a ver. Si tú tienes acá tu corriente alterna, El cooler. tampoco. Tú tienes tu corriente alterna, lo que hace el estabilizador es que no haya tantos picos, o sea que sea más estable. Así más o menos, ¿ya? Controla que haya un poquito más de estabilidad y no haya tantos saltos. Eso es lo que hace el estabilizador, pero no convierte lo alterno en continuo, no lo convierte en línea directa. El cooler sirve para poder enfriar un dispositivo, para enfriarlo, disipar el calor. La fuente de poder, maestro. Exactamente, muy bien. El dispositivo que se encarga de hacer este proceso de reducción de voltajes y transformación de la alterna a continua para que pueda alimentarse correctamente nuestra computadora es la fuente de alimentación, que quede claro, ¿ya? Entonces, sin fuente de alimentación tu equipo simplemente no va a encender, ¿ya? Así de sencillo. Para obtener la alimentación de corriente continua, los equipos utilizan una fuente de alimentación, como se muestra en la figura. Esta es la fuente de alimentación. Acá están mirando, miren, observen. A fin de convertir la alimentación de corriente alterna a un voltaje inferior de alimentación de corriente continua. Como les estaba diciendo, se transforma de AC a CC, también se le dice DC, o sea, corriente directa, y lo reduce. Entonces, nuestra fuente de alimentación es quien va a hacer este trabajo, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos una fuente de alimentación como la vemos acá, muy común. Todos los equipos de escritorio tienen esta fuente, pero algunos lo tienen un poco más pequeño, otros lo tienen, digamos, en una posición superior o inferior. Entonces, pero se va a parecer, va a tener acá su entrada de energía, miren, acá se coloca el enchufe. Acá está, el ingreso del cable de energía. Por acá entra la corriente alterna. Por este punto entra la corriente alterna. In AC. Si ustedes revisan su computadora, los que tengan computadora de escritorio, van a ver que de acá sale un cable, o entra, mejor dicho, un cable negro. Ese es el cable de poder. Tenemos el cooler también. Acá está nuestro cooler que ventila todos los procesos internos que suceden. ¿Dónde? Dentro de tu fuente hay una circuitería interna de dispositivos electrónicos. Esos dispositivos electrónicos son los encargados de realizar todo el proceso que te he dicho de transformación, de reducción y otros más. ¿Ya? Hay otros más que no vamos a detallar por cuestiones de tiempo, pero lo más importante es saber
reducción y transformación de corriente y de voltaje, pues, ¿no? Eso genera calor y el cooler los disipa. ¿Y por dónde van a salir los voltajes convertidos? Por estos cables. Por estos cables que ves aquí salen los voltajes convertidos de 12 voltios, de 5 voltios y de 3.3 voltios. Y yo te pregunto, ¿estos voltajes que salen son AC o son CC? Los que salen. CC. Exactamente, son CC, corriente continua. ¿Y para qué sirven? Bueno, sirven para alimentar a los dispositivos internos de la computadora. Llámese placa madre, llámese disco duro, llámese el CPU o el procesador, llámese la RAM, etc. Entonces, para eso sirve esta fuente. Eso es lo que realiza. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Si hubiera alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? A ver, para continuar. Creo que sí. ¿Nadie tiene preguntas? Muy bien. Ese es el trabajo que hace nuestra fuente, entonces, ¿ya? Listo. Muy bien, disculpen. Entonces, sabiendo lo que hace nuestra fuente, vamos a ir reconociendo más partes, pues, ¿no? Miren, las fuentes de alimentación, como ya hemos mencionado, tienen aquí su conector de entrada. Por acá entra la corriente de la fuente, o sea, el cable de poder. Por aquí ingresa la corriente alterna. Tienen también su interruptor de seguridad, que nos permite encender o apagar la fuente. Si la fuente está en la posición del círculo, está apagado. Si la fuente está en la posición de la línea, que no se aprecia muy bien, está encendido. Esto es como un interruptor, un botoncito que enciende o apaga la fuente. No todas las fuentes tienen esto, ¿eh? No todas. Pero las que lo tienen se controla a través de este interruptor. Tenemos, algunas fuentes tienen selector de voltaje. Este selector permite cambiar el voltaje que puede recibir esta fuente. Generalmente nuestras fuentes están ya diseñadas para recibir 220 voltios. Pero también existen algunas zonas geográficas, no del país, pero en el extranjero, que trabajan con 110 voltios. Nuestra corriente pública es de 220, pero hay algunos países que trabajan a 110, o sea, menos. Entonces, algunos fabricantes pueden colocar este selector de voltaje para definir si trabajas a 220 o a 110, ¿no? Mucho cuidado con esto, porque si, por ejemplo, por error, estamos acá en el Perú y esto lo pasas a 110 y luego lo conectas, ¿qué va a pasar si esto está configurado a 110 voltios y conectas tu fuente y la enciendes? ¿Qué creen que va a pasar? Repito, esto está a 110 y le conectas el enchufe y enciendes la fuente. ¿Qué es lo que sucederá? A ver, ¿qué ideas tienen? Corte de circuito. Exactamente, un corte de circuito dentro de la fuente y explota la fuente. Los condensadores electrolíticos, para ser más exactos, revientan la fuente. ¿Por qué? Porque si le ingresa a 220 y esta fuente está seteada para 110, simplemente hay una sobrecarga de energía, cortocircuito y la fuente se quema, pues, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Tenemos la rejilla de ventilador, que es el cooler, y tenemos por acá los cables que alimentan a los dispositivos internos ya mencionados líneas arriba, y que están en el orden de los 12, 5 o 3.3 voltios de corriente directa o continua, ¿ya? Entonces, básicamente esas son las partes fundamentales que puede tener nuestra fuente de alimentación. Acá están los conectores. Vamos a ver los conectores con más detenimiento, no se preocupe, ¿ya? Los conectores, por ejemplo, acá. Este conector es un conector SATA. Esto lo que hace es alimentar a los dispositivos de almacenamiento SATA, ¿ya?, de energía. Mire, el conector SATA tiene una apariencia muy característica. Es plano,
Y si ustedes ven acá, y esta es una característica fundamental, tiene forma de L. Acá, vamos a ver una línea más recta. Este de acá y este de acá, forma de L, ¿ya? Entonces cada vez que veas un conector así, es un conector SATA. ¿Y qué alimenta? Alimenta energía a las unidades de almacenamiento o las unidades ópticas, llámese disco duro o llámese lectora o multigrabadora de DVDs. Este es un conector Molex, ya miren su apariencia. Antiguamente este conector Molex se utilizaba para alimentar a discos duros antiguos que tenían una interfaz IDE. Actualmente este disco Molex sirve para alimentar coolers dentro de su case, ¿ya? Siempre se van a dar cuenta que un conector conduce energía porque tiene colores. Estos colores tienen su significado, tienen sus voltajes, ¿ya? Y lo vamos a ver en líneas más abajo. Cada color tiene un voltaje diferente. Esto ya no lo vemos porque esto es para disqueteras, ¿ya? El conector verde es para disqueteras, pero ya no se usan disqueteras. Si lo ves alguna vez, no lo uses, no se utiliza, no se usa, es para disqueteras. Tenemos otro conector, este es un conector de fuente auxiliar. Miren, esto alimenta al procesador, ¿ya? Este conector que está acá alimenta al procesador, alimenta al CPU o procesador, y es de 12 voltios, ¿ya? Desde 12 voltios. Y este conector puede ser, algunas placas solamente requieren que conectes 4 pines, hay otras que requieren que conectes 8 pines, dependiendo de el requerimiento de energía que tenga la fuente, perdón, la placa madre, ¿ya? Esto se conecta a la placa madre. Entonces, esto sí se conecta a la placa madre. Este se conecta al disco duro, unidades de almacenamiento, ¿no? Tenemos este otro conector muy parecido, ¿no? Pero está dividido en 6 y en 2. ¿Qué alimenta este conector de fuente PCI Express? ¿A quién alimenta? Este conector alimenta a las tarjetas de video. A las tarjetas de video. Las tarjetas de video modernas, actuales, necesitan una alimentación de energía independiente, dedicada. Antes no, antes las tarjetas de video se conectaban a la placa y se acabó. Pero ahora no, debido a la gran potencia que tienen estas tarjetas, requieren una fuente de alimentación independiente. Y eso se lo brinda la fuente de alimentación de la computadora a través de estos cables. O sea, estos se conectan directamente a la tarjeta de video, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, básicamente eso, ¿ya? Básicamente eso. Tenemos cable SATA para unidades de almacenamiento, disco duro, tenemos el Molex para coolers, tenemos el auxiliar de 12 voltios de 4 u 8 pines para el procesador, y el conector PCI Express para tarjetas de video. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Muy bien. Los distintos conectores también proporcionan diferentes voltajes. Los voltajes más comunes son, como les había mencionado, 3.3 voltios, 5 voltios y 12 voltios, ¿ya? Esos son los voltajes más comunes que se utilizan en nuestra computadora. Las fuentes de 3.3 voltios y 5 voltios se usan normalmente en circuitos digitales, todo lo que es computadora, circuitos digitales, y las fuentes de 12 voltios para motores, unidades de disco y ventiladores, ¿no? Bueno, a ver, acá seguimos viendo. Miren, acá está una fuente de alimentación con todos sus conectores expuestos, ¿no? Nos olvidamos, hay un conector muy importante que lo vimos en la clase pasada. Miren, vamos a identificar. Este de aquí es el conector ATX, ¿ya? Es el más grande de todos. Conector ATX. ¿Para qué sirve? Alimenta
a la placa madre. La clase pasada hablamos de la placa madre. Este conector grandazo alimenta la placa madre. ¿Dónde va? Lo señalamos también. En la placa madre hay un conector en donde se inserta. ¿Ya? Hay un socket, más o menos parece un socket, donde se inserta ese conector. Ahora, seguimos reconociendo. Entonces, este es SATA, ¿se acuerdan? Estos son molex, pueden haber varios molex, pueden haber varios SATAs también. Acá hay 2 moles, vemos 2 moles, vemos 2 SATAs. Y acá tenemos el auxiliar, ¿no? El auxiliar de 12 voltios. Ahí está, de esa forma se pueden observar en esta imagen. Ya, nada más. Entonces, este es el material que está en nuestra plataforma. Ahora vamos a seguir observando qué más características de la fuente de alimentación. En cuanto a las características, miren, ustedes cuando tienen una fuente de alimentación van a ver siempre una etiqueta, ¿ya? Van a ver siempre una etiqueta. En esta parte, la etiqueta de la fuente de alimentación, según este ejemplo, va a tener las siguientes características. Va a tener la marca de la fuente, en este caso es Superflower. Va a tener los voltajes. En este caso, AC input significa ingreso de corriente alterna. Y acá te va a detallar, pues, ¿no? ¿Cuánto de ingreso soporta? Acá soporta 200, de 100 a 110 y de 220 a 240 voltios. Eso soporta esta fuente. Y su frecuencia, ¿no? 60 Hz. Eso es lo común. Y también va a estar su salida de corriente directa. O sea, una vez que se hace el proceso de transformación, cuánto de voltaje de corriente directa sale, ¿no? Ya que lo hemos visto, 3.3, 5, 12 voltios, ¿ya? Y sobre todo acá lo que vamos a encontrar es este dato, ¿ya? Voy a resaltarlo de otro color. Este dato es muy importante. Lo voy a escribir acá. Potencia de la fuente. ¿Qué es la potencia de la fuente? La potencia de la fuente es un factor que nos va a indicar la capacidad que tiene esta fuente para poder alimentar de energía a los dispositivos internos. Quiere decir que la fuente es cierto que va a emitir voltajes, pero sucede que estos dispositivos internos que reciben esos voltajes están consumiendo energía, ¿sí o no? La están consumiendo. Y lo que sucede es que al consumir necesitan ellos una potencia para poder trabajar. ¿Quién le va a brindar esa potencia? La fuente de alimentación. ¿Ya? La fuente de alimentación. Entonces, esta fuente de alimentación siempre va a marcar una potencia como indicador. En este caso, esta fuente es de 650 watts. Y la unidad de medida de la potencia es, en este caso, 650, pero es watts, ¿ya? Así es, watts. Ahora, ¿qué nos conviene en una fuente? En una fuente nos conviene que tenga la mayor cantidad de potencia. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos internos de la máquina requieren potencia. Si de repente tienes un disco duro, ya estás consumiendo potencia. Y te compras otro, también va a consumir más potencia. De repente te compras una tarjeta de video más, de mayor capacidad, necesitas más potencia. Agregas más memoria RAM a tu equipo, necesitas más potencia. Entonces, la fuente de alimentación tiene que estar preparada para que alimente no solo de energía, sino también de potencia a estos dispositivos internos. Por lo tanto, aconsejable siempre comprarse una fuente de mayor potencia. En el contexto actual, una fuente de 500 watts para arriba
Puede ser de 650, de 800. Es una buena fuente y que te va a poder alimentar y suministrar potencia a los dispositivos internos más comunes, ¿ya? De 500 o 600 hacia arriba. En este caso tenemos 650 watts, es una característica importante. Entonces la potencia, mientras más potencias tengas, mejor, y eso lo tenemos en la etiqueta de la fuente de alimentación. Otra característica importante acá es la certificación. Las fuentes de alimentación tienen certificación en cuanto a su eficiencia, o sea, qué tan eficiente es en lo que es el manejo de su potencia. Existe una certificación internacional que es el 80 Plus o 80 Plus. Existen varias categorías, está White, está gris, está Gold, está Titanium, ya lo vamos a ver más adelante. Pero estas fuentes también existen certificadas, por eso se llama fuente certificada, que tiene una certificación y que en base a eso te está garantizando una eficiencia específica, ¿ya? Eso es lo que vemos. Entonces, esas son las características más resaltantes que vamos a ver en la etiqueta de una fuente. La marca, los voltajes, la potencia y la certificación. Hay fuentes que no tienen certificación, pero también pueden trabajar. Hay fuentes genéricas también, hay fuentes de marca específica, dependiendo del fabricante, ¿ya? Muy bien, eso es lo que queríamos enseñar en las etiquetas, porque parte de la actividad del día de hoy, ¿cuál va a ser? La actividad del día de hoy va a ser que vas a abrir tu case y vas a tomarle una foto a tu fuente, ¿ya? ¿En dónde está ubicada la fuente de alimentación en tu case? Dentro del case. Miren, la fuente de alimentación dentro del case está ubicado aquí. Fuente de alimentación dentro del case está ubicado acá, miren. Puede estar arriba, ya, en algunos casos está arriba, aquí, y en otros casos en las computadoras gamer está en la parte inferior. Acá, acá por ejemplo, ¿no? Acá está la fuentecita en la parte inferior. La vas a reconocer fácilmente porque es una caja cuadrada de metal, pues, ¿no? Entonces, el trabajo, la actividad de hoy es que vas a abrir tu máquina y vas a tomarle una foto a tu fuente. Y si le tomas una foto a la etiqueta sería ideal. Esa foto la vas a subir a Classroom. Esa es la actividad y por eso necesitamos ver la etiqueta dentro de lo posible para que tú te des cuenta qué tipo de fuente tienes, ¿ya? ¿Hasta acá alguna preguntita? A ver, creo que por la zona de chats. Dice, todo claro, dice, muy bien. Duberly, sí, Duberly. Profesor, buenos días. Buenos días. Y en el caso de las portátiles, ¿cómo se identifican las portátiles? Muy bien, muy buena pregunta. En el caso de las portátiles, ¿cuál vendría a ser la fuente de alimentación? Bueno, en primer lugar, ¿qué dispositivo es el que se relaciona con la energía en las portátiles? ¿Qué dispositivo? A ver, ustedes mismos deben saber. Propuestas, ideas. ¿Qué dispositivo se relaciona con la energía en una portátil? La batería. La batería. La batería en realidad es un almacén de energía. Es como una pila, ¿ya? Es como una pila. No El cumple cargador. una función, exactamente, no cumple una función de conversión o de reducción, no. Solamente almacena energía y con eso tienes como una pila que funciona y que trabaja para que alimente energía a la laptop
o a la portátil que no está conectada al suministro directo, ¿no? Pero el dispositivo que va a cumplir una tarea semejante a su fuente de alimentación de portátiles es el cargador de laptop. ¿Ah? Este cargador de laptop es el que va a recibir, ¿sí o no? Miren, ustedes su cargador, acá vemos un cargador común, lo conectan a la corriente alterna, ¿sí o no? O al estabilizador o al supresor de picos a través de su enchufe, ¿de acuerdo? Y luego esto ingresa, y luego a través de los circuitos que están dentro del cargador se transforma y se reduce. Y acá mismo van a ver las características, ¿ah? Es más, los que tengan laptop y no tengan computadora de escritorio van a tomarle foto a su cargador, a la etiqueta del cargador. Ahí va a estar entonces las características más o menos similares a las que tenemos en la fuente. Entonces quedamos en que ingresa, se cambia acá a través de este proceso y si ingresa a 220, por ejemplo acá, si ingresa a 220 y acá se realiza el proceso de reducción y transformación, este conector es el que sirve para poder alimentar a la laptop, ¿sí o no? A través de este conector. Este conector, ¿cuánto de voltaje emite? Depende del transformador. Puede ser 18.5, puede ser 19, hasta 20. Eso es lo que sale directamente de ese conector. De ahí sale ese voltaje, ¿ya? De ahí sale ese voltaje y eso es lo que va ¿a dónde? A la portátil. Pero ojo, va a la portátil, al enchufe de la portátil, al receptor de la portátil y ese receptor también tiene un circuito que recibe esa energía y ese circuito también es una etapa de la fuente de alimentación porque recibe y lo distribuye. Entonces, también podemos considerar que dentro de la laptop, cuando tú conectas este pequeño conector, ese circuito, esa etapa de circuitería interna que tiene la placa madre de la laptop, también cumple las veces de una fuente de alimentación. Entonces, la fuente de alimentación en portátiles está dada a través del cargador y a través del circuito interno que recibe la energía. Son dos etapas, ¿ya? Cualquiera de las dos etapas que se dañe o se malogre va a hacer que tu laptop no funcione. Muchos casos hemos atendido con respecto a lo que es que el cargador se ha dañado, se ha roto el conector y no ingresa la energía. Hay que medir acá, ¿no? Acá lo medimos con multímetro. Y también hay casos en los cuales el cargador está bien, pero el circuito interno de la placa que recibe la energía es el que se ha descompuesto y hay que abrir la laptop, hay que hacer mediciones en la placa, hay que soldar o desoldar algunos dispositivos de esa etapa de circuitería y de esa forma la laptop recibe energía. ¿De acuerdo? Eso es lo que corresponde a la energía en las portátiles. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro entonces, Duberly? ¿O tienes alguna duda más? A ver. Una pregunta, profesor. En el caso de la fuente de alimentación de las portátiles, ¿cuándo sabemos que debemos cambiarlas? ¿Cada cuánto tiempo se cambia? Cuando se malogre, nada más. ¿Ya? Esa es la respuesta. Si tú tienes una portátil y no tienes problemas con tu cargador, que debes tratarlo bien también, ¿no? Tienes que doblarlo correctamente, no hacerlo caer, no conectarlo permanentemente a tu laptop. Si lo trabajas de esa forma, lo conectas, algunos conectan esto con mucha fuerza y rompen el conector interno de la laptop. Si te funciona bien, no tienes por qué cambiarlo. Tranquilamente trabajas. Ya si es que tienes problemas de encendido o no transmite energía, bueno, ahí sí ya o repararlo o incluso hasta comprarse otro cargador, ¿no? Que es lo más común también, ¿ya? Esa es la respuesta. ¿Los demás compañeros, alguna otra duda? ¿Todo bien? Bien, continuamos entonces. Vamos a compartir acá esta es la actividad antes de que vaya a otro punto para que no
nos olvidemos, miren, acá está la actividad de hoy, dice. Si tienes PC de escritorio y puedes abrir la tapa, toma una imagen de la etiqueta de la fuente y súbela a Classroom, ¿ya? Acá está, esto es lo que debes hacer. Si tienes una PC de escritorio y no puedes abrir la tapa, toma la imagen de la parte posterior de tu PC para saber en qué posición está tu fuente. Este es en el caso que, por ejemplo, tú tengas tu PC de escritorio pero no sepas cómo abrirla o no puedas abrirla. Entonces, al menos, posiciónate en la parte de atrás y tómale la foto para ver en qué posición está tu fuente. Y si tienes laptop, tómale foto a la etiqueta del cargador y súbela a Classroom. ¿Está clara? Entonces, esta es la actividad que van a resolver para el día de hoy. ¿Ya? Y lo explico ahorita porque simplemente estamos relacionando con lo que es la etiqueta, ¿no? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Ya? Y todo esto se sube a Classroom como siempre. Vamos a ver a continuación un pequeño video sobre fuentes de alimentación. Un material que lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿ya? A ver, observen por favor. Vamos a ver. ¿Qué es una fuente de poder o también llamada fuente de alimentación? Una fuente de poder es el componente que se encarga de transformar la corriente alterna proveniente del toma de la pared a corriente continua lista para proveer energía suficiente a nuestro hardware, a los componentes internos de nuestra PC. Lo primero que nos fijamos a la hora de comprar una fuente de alimentación son los watts. Cuando hablamos de watts nos referimos a una unidad que mide la cantidad de energía entregada o absorbida por... ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, pregunto, ¿se puede escuchar bien? Sí, profesor. Sí, se escucha. Muy bien. un elemento en un tiempo determinado. En nuestro caso, los watts de nuestra fuente de poder indican la cantidad de potencia eléctrica que la misma puede brindar. Como todos sabemos, las fuentes de poder alimentan a nuestros componentes mediante el uso de cables. Estos son conector ATX de 20 más 4 pines. Este es el conector que les decía que va a qué dispositivo va a alimentar. A ver, pregunto, ¿a qué dispositivo alimenta este conector? A la placa madre. Muy bien, a la placa madre, excelente. El cable nos sirve para enviar energía de nuestra fuente a nuestra motherboard. Actualmente... Ahí está el conector ATX que se ve en la placa madre, ¿ya? Este es el que está en la placa madre. Ahí es donde se coloca. Y ahí, miren, ¿se observan las líneas que estoy dibujando? A ver, pregunto. ¿Se observan las líneas que estoy dibujando? Sí. Ya, este es el conector que está en la placa madre y este es el conector ATX que sale de la fuente. Entonces, estos se enchufan directamente acá. ¿Ya? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Seguimos. La mayoría de las placas madre tienen un conector de 24 pines, pero antes las motherboard tenían un conector de 20 pines. Por esta razón, el cable viene dividido de esta manera para poder conectar nuestra fuente en motherboards más antiguas. Conector EPS de 4 más 4 pines. Este cable es el encargado de enviar energía a nuestro procesador. Está dividido en dos partes de 4 pines, ya que hay algunas motherboards que traen un puerto de 4 pines y otras vienen con puertos de 8 pines. Ya, este conector, también les hago la aclaración, se conecta para alimentar al procesador, ¿ya? Y va acá, en este conectorcito que está en la placa. Este viene de la fuente y este va a la placa, ¿ya? Entonces alimenta energía a nuestro procesador. También hay motherboards de gama alta que tienen 12 pines para el CPU, uno de 8 y uno de 4. Cable de alimentación PCI Express. ¿A qué alimentaba este cable? A ver, ¿quién me indica? ¿A qué alimentaba este cable? ¿A qué dispositivo? A ver, ¿quién recuerda? ¿A qué dispositivo? El anterior alimentaba al procesador. Y este de acá, PCI Express. Tarjeta de video. A la tarjeta de video, por favor. ¿Ya? Muy bien. Atentos, por favor. Este cable se encarga de enviar energía a nuestra placa de video conectada al puerto PCI Express. Las fuentes de poder suelen traer cables de 6 más 2 pines, aunque también hay algunas que solo vienen con 6 pines en este cable. Esto se debe a que hay placas de video con puertos de 8 pines y otras con puertos de 6 pines. Miren, esta es una tarjeta de video, así como lo están observando. Y ustedes van a ver que las tarjetas de video tienen aquí su conector para que tú enchufes ahí lo que sale de la fuente de alimentación. Ahí es donde se conectan los conectores PCI Express de la fuente de alimentación, ¿ya? ¿Correcto? Ahí está.
También hay tarjetas gráficas con 16 pines, 2 de 8, 14 pines, uno de 8 y otro de 6, y las nuevas Nvidia RTX Serie 30 tienen 12 pines. Cables Molex. Estos cables sirven para alimentar coolers, luces LED RGB en algunos casos, y antiguamente se utilizaban para alimentar discos duros y unidades IDE. Actualmente se usan cada vez menos. Es muy raro que en un PC tope de gama actual se usen cables Molex. Cables SATA. Estos cables solo se... ¿Para qué sirve este conector SATA que tiene forma de L? ¿Para qué sirve? ¿Qué alimenta, por favor? ¿Discos Disco duros? duro, lectora. Discos duros, muy bien. Discos duros o lectoras, perfecto, muy bien. encargados de enviar energía a nuestras unidades de almacenamiento, ya sean SSD SATA o HDD. Ahí justamente estamos viendo dos discos duros, ¿no? Un disco duro de estado sólido y un disco duro mecánico, que lo vamos a explicar más adelante en las siguientes clases, y ambos se alimentan a través de SATA. El término 80 Plus probablemente ya lo hayas escuchado, pero quizás no sabes qué es realmente o... Ya, esta parte es muy importante, por favor, pongan mucha atención. Estamos hablando de certificación de fuentes de alimentación. cómo funciona. El 80 Plus es una certificación que nos garantiza al menos el 80% de eficiencia energética en una fuente de poder. 80 Plus estándar o también mal llamado White. Esta certificación nos asegura un 80% de eficiencia energética cuando la fuente usa un 20% de su capacidad, un 50% y un 100%. Ya, vamos a explicar esta parte para que se entienda bien, por favor. Mire, las fuentes de alimentación tienen una certificación. No todas, ¿eh? Las mejores tienen certificación. Las más caras también. Esta certificación en general se llama 80 Plus, que significa que si una fuente está certificada con 80 Plus, entonces el fabricante te está garantizando que trabaja a un 80% de su eficiencia, si es que la máquina cuando la enciendes, apenas la enciendes, la máquina tiene un trabajo de 20%. Quiere decir ahí que